Buenas tardes, colegas, público en general. Mi nombre es Julio Venero y soy coordinador encargado de la política de fortalecimiento de capacidades a los trabajadores de las EPS. En esta oportunidad, el Viernes de Agua les presenta la política o los avances de la política de fortalecimiento de capacidades dirigida a los operarios de las EPMs. Para iniciar, primero quiero comentarles sobre los conceptos claves de esta exposición. Importante entender algunos conceptos que yo voy a usar en el marco de esta exposición. Como primer concepto, vamos a utilizar la abreviatura EPM para referirnos a empresas prestadoras de servicios de saneamiento públicas de accionariado municipal. Básicamente, esta definición lo que hace es referirse a todas las empresas de las regiones y exceptúa, digamos, del análisis a SEDAPAL. Además, cuando también me voy a referir a las 49 EPMs o EPMs, me estoy refiriendo adicionalmente también a la unidad ejecutora Agua Tumbes, y para el análisis o para los comentarios que haga posteriormente la vamos a considerar también como parte de una EPM, como una EPM. Y posteriormente también para el análisis de esta exposición vamos a considerar el personal técnico operativo u operario, aquellos trabajadores de las EPMs que realizan labores de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento. Entonces, en adelante, como les digo, estas consideraciones hay que tenerlas a lo largo de mi exposición. Bien, para iniciar, quiero comentarles sobre el tema de cuál es la política sectorial de fortalecimiento que va dirigida a los operarios de las EPMs. Inicialmente, la política sectorial nace con el decreto legislativo 1280, la ley marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento y su propio reglamento. En estos dos documentos normativos facultan el ministerio, el ente rector faculta al OTAS a fortalecer las capacidades de las empresas prestadoras públicas de accionariado municipal o EPMs, como las estoy mencionando en este caso, y posteriormente la política y el Plan Nacional de Saneamiento abordan también el tema relacionado con los operarios de la siguiente forma. En la Política Nacional de Saneamiento, el objetivo principal se refiere a alcanzar el acceso universal, sostenible y de calidad a los servicios de saneamiento, y para lograr este objetivo principal, la Política Nacional de Saneamiento considera 6 ejes de política. Digamos que las acciones de fortalecimiento dirigidas a operarios se encuentran, como pueden ver en la PPT, en el eje de política número 3, que se refiere al fortalecimiento de los prestadores. Luego, cuando esta política ya se va a llevar un poco hacia las acciones, ya en el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, dentro de este eje de política 3, hay un lineamiento de política que es el número 2, que se denomina fortalecer las capacidades de los prestadores, y en efecto, en este lineamiento de política es donde encontramos 2 acciones claras que apuntan en torno a la política sectorial que estaría dirigida, digamos, a fortalecer las capacidades de los operarios. Y la primera sería la realización de cursos de especialización y capacitación dirigidos a los trabajadores de las EPMs. Y fíjese que yo utilizo incluso la numeración también, que tal cual está en el Plan Nacional de Saneamiento, ¿no? Esto es una mención literal, ¿no? Y como segunda actividad, pero que es el punto número 3 de esta acción, tenemos la certificación de competencias laborales del personal de las EPMs. En efecto, el OTAS viene trabajando en su política dirigida a fortalecer las capacidades de operarios. El OTAS, en efecto, ha venido trabajando ya estos 2 temas. Por un lado, temas de capacitación y por otro lado, el tema de certificación de competencias. En cuanto a la problemática de los operarios de las EPMs, el diagnóstico de la Política Nacional de Saneamiento menciona en su numeral 4.3 como un subtítulo y habla de que existe debilidad de la gestión de los prestadores. En el literal B de este punto 4.3
habla de las empresas prestadoras y sucintamente solo recogí esta parte que dice que no son sostenibles las empresas prestadoras, ¿no? Y párrafos más abajo, literalmente menciona que la mayoría de las empresas prestadoras carecen de capacidades institucionales, operativas y financieras para hacerse cargo de la prestación de los servicios de saneamiento por sí mismas. Asimismo, no son autosostenibles, pues muchas de ellas no generan ingresos necesarios para cubrir sus costos operativos. Yo quería mencionar y entrar un poco a la problemática de los operarios desde el diagnóstico, de la forma como recoge el diagnóstico dentro de la Política Nacional de Saneamiento. Y esta es, digamos, la mención, y la mención básicamente es la que está en negrita, donde habla y dice que las EPMs carecen de capacidades operativas. Ya en un diagnóstico mucho más específico del sector, ya con información que manejamos nosotros, podríamos decir lo siguiente. Que primero se estima que en las 49 EPMs a nivel nacional hay alrededor de 2.830 operarios. Este grupo de personas, este personal técnico operativo del que estamos hablando, no ha recibido formación para las labores que desempeñan. Vale decir que estas personas, al momento de ingresar a trabajar en estas EPMs, previamente no han recibido ningún tipo de capacitación formal o formación formal, llámese en un instituto o en una universidad, por lo cual hayan recibido una certificación, un grado o un título que les permita decir que ellos son especialistas en los temas en los cuales trabajan. Y bueno, y eso es lo que ha pasado en la experiencia de las EPS, como no existen o no existían hasta hace un pocos años atrás carreras técnicas o carreras que permitieran a las personas formarse para las actividades de las EPS, lo que las EPS han ido es contratando gente que deseaban realizar estas actividades, ¿no? Posteriormente, estas personas cuando han ingresado a las EPS han aprendido sus funciones, pero sobre la base de las actividades diarias que ellos realizan, y muchas veces incluso han llegado a adquirir malas prácticas o aprender, digamos, de mala forma ciertos hábitos. Entonces, una problemática también con estos operarios es que ellos, como ya han aprendido ciertos procedimientos de mala forma, de mala manera o de forma incorrecta, entonces hay que retroceder con ellos y desaprender aquello que han aprendido mal y volver a formar en ellos las prácticas de forma adecuada. Además, aproximadamente uno de cada 4 operarios va a tener edad para jubilarse en unos 8 años más. Es decir, aproximadamente sobre esos 2.830 hablamos de unos 708 operarios que tendrían que, digamos, por decirlo así, en teoría, ¿no? Se tendría que buscar una reposición, pero obviamente ya con criterios, digamos, esperemos, de operarios ya formados, digamos, o que tengan previamente capacitación formal, ¿no? Ese es un poco. Y esta última parte básicamente es uno de los retos de política más complejos que enfrenta el sector dentro de los próximos 8 años, ¿no? Tener que, digamos, buscar reposición a este gran número de operarios que hay a nivel nacional. Bien, vamos a hablar ahora sobre las principales características del personal técnico operativo de las EPMs. Quiero mencionarles que esta información está elaborada sobre una base de datos que nosotros tenemos de 1.891 operarios, los cuales han sido evaluados por Censico, y sobre esa evaluación que se les ha hecho se tiene mucha información de ellos, y un poco lo que les voy a presentar ahora es ese extracto, pero es importante que conozcamos estos datos para poder definir justamente de qué grupo, para definir qué características tiene este grupo humano de trabajadores que son los operarios de las EPMs. Básicamente los operarios de las EPMs, como pueden ver en este gráfico, son de sexo masculino, en su mayoría. De 1.891 solo hay un caso femenino, y básicamente se puede decir pues que todos son varones. Pero también esto es interesante porque abre la posibilidad
de que la política como tal empiece a promover el enfoque de género en este tema de los operarios, y la política podría, digamos, empezar a promover una mayor participación femenina en las actividades que realizan los operarios, ¿no? Bien, con relación a la tenencia del celular por parte de los operarios, lo que hay que comentar, y la data nos dice, es que el 92% de ellos tiene un teléfono celular. Eso es importante, sobre todo en este tipo de pandemia que hemos estado viviendo, porque el teléfono celular nos permite realizar trabajo remoto. Es una herramienta mucho más utilizada para el trabajo remoto, además que también nos permite acceder fácilmente a los contenidos que hay en el Internet, a nuestro correo electrónico. Nos permite ver videos, tutoriales, e incluso, como muchas otras personas, pueden hasta recibir cursos de capacitación a través del celular, ¿no? Por eso es que es importante esto. Y como vemos, una gran cantidad, el 92% de los operarios tienen un teléfono celular. Pero en contraposición, si bien los operarios tienen, digamos, acceso a un celular, vemos que ellos no utilizan mucho de repente para visualizar su correo electrónico, puesto que solo el 11% de ellos declara que tienen correo electrónico. Entonces, lo que significa que ellos tienen celulares, pero probablemente son celulares de baja gama, o celulares que no les permiten de repente, o que no están conectados permanentemente a Internet, porque de repente no tienen los datos para hacerlo, pero finalmente esto les lleva a que solo 11% de ellos tengan realmente correo electrónico. El acceso al celular debería ser también una herramienta que les permita encontrar más contenidos a través del Internet, y que esa sería la idea básicamente, ¿no? Como les comento, esta base de datos que se está utilizando para darles estos datos el día de hoy, habla de 1.891 operarios. Es una base de datos que se utilizó con una finalidad de evaluar las competencias de los trabajadores, ¿no? Y en el cuadro en el que les estoy mostrando en este momento, lo que se está diciendo es que esas personas han sido evaluadas en determinadas competencias y son buenos en las labores que realizan en la EPS, y lo que está diciendo es que estas personas en promedio tienen 12 años de permanencia en esas labores que desarrollan. ¿Debido a qué? Debido a que también en las EPMs hay una suerte o de política de rotación de operarios, ¿no? La mayoría de ellos, digamos, trabajan 5 o 10 años digamos, por decir, en una determinada función, que puede ser tratamiento de agua potable, y después pasan, digamos, de unos 5 o 10 años a apoyar también en otras actividades que puedan ser sobre el mantenimiento de las redes de distribución. Entonces, es por eso que no es que se queden mucho tiempo realizando solo una función, y por esto lo que este cuadro nos dice es que las personas que han sido evaluadas, una de cada dos, tienen promedio 12 años en las funciones en las que fue evaluado. En nivel educativo alcanzado, la mayoría de los operarios, el 77.3% de ellos, ha llegado a cursar estudios de nivel primaria o secundario máximo. O sea, es bastante. Estamos hablando que 3 de cada 4 máximo tiene de secundaria, nivel de secundaria, ¿no? Esto también implica que las políticas, las estrategias y las acciones que se realizan en torno a capacitación o asistencia técnica, que viene a ser dirigida a operarios o a personal técnico operativo de las EPMs, debe considerar esta característica, puesto que, por ejemplo, en cursos de capacitación virtual como los que hemos llevado el año pasado, la capacitación tiene que ser mucho más ágil, no tan académica del todo. Si se va, digamos, presentar recursos o conocimientos, ellos no están muy dedicados a la lectura, entonces se les presenta más videos, o en todo caso se puede hablar de que para ellos se utiliza estrategias de capacitación más lúdicas, ¿no? De otra forma de aprendizaje. El salario promedio mensualizado, el salario promedio mensual que percibe un operario es de 1.832 soles.
El 81% de ellos declara que lo recibe de manera mensual, pero en las EPS grandes se ve que hay otros tipos, también algunos pagan de manera quincenal, otros pagan de manera semanal, y asimismo se puede demostrar, de acuerdo a la información que se puede ver en la columna derecha de este cuadro, cuando vemos el promedio mensualizado, diríamos que existe una relación directa entre el tamaño de la empresa y una mayor probabilidad de obtener un salario más elevado. Como pueden ver, el promedio mensual del salario de un operario sube o es más creciente a medida que tienen la probabilidad de trabajar en una EPM mucho más grande, ¿no? Entonces, de alguna manera, el tamaño de la empresa determina también el nivel salarial del operario, ¿no? Para la edad del personal técnico operativo de las EPS, la edad promedio de los trabajadores, de los operarios, es de 49 años. Como podemos ver de este grupo, hay incluso alguien que tiene 73 años y alguien que tiene 22 años, ¿no? Como pueden ver, el promedio está muy cerca está como casi a 16 años de la edad de jubilación, ¿no? Pero es un promedio, ¿no? En la actualidad, 25% de todos los operarios de la muestra tienen más de 57 años de edad. Dentro de los próximos 8 años, 1 de cada 4 operarios tendrá edad para jubilarse. Significa que el sector saneamiento tiene que tener la capacidad para reponer, como les decía, más o menos a 708 operarios en este lapso de 8 años, ¿no? En estas 49 EPMs, ¿no? En la actualidad, digamos, ¿cuál es la política del sector? La política del sector es que a través de Censico se están empezando a promover estas políticas de profesionalización de los operarios, que consiste básicamente en la oferta de carreras técnicas que ya está sacando Censico, como la de operación y mantenimiento de redes de saneamiento, y una nueva que trata sobre el tratamiento de agua potable. Entonces, esta política, digamos, que desarrolla el ministerio a través de Censico es importante para seguir fortaleciendo las capacidades de este grupo de trabajadores. El tiempo de permanencia promedio de los trabajadores de las EPS es de 15 años. Uno de cada 2 operarios tiene más de 15 años laborando en la empresa. Y esto es importante porque significa que esta persona ya está en promedio, un operario está más o menos ese tiempo en una EPS. Como pueden ver, en el cuadro se ve que hay por debajo de los 15 años de permanencia está más o menos la mitad de todos ellos, y hacia arriba de manera mucho más desagregada, digamos, en torno a los años, ¿no? Un dato interesante que encontré y me pareció importante es comentar también que si bien es un 1%, pero también hay casos de operarios que tienen algún tipo de discapacidad leve. Algunos de ellos tienen, digamos, problemas a causa de polio, y otros, digamos, que han perdido dedos de la mano. Pero es interesante saberlo porque también para saber conducir políticas adecuadas para este grupo poblacional que, digamos, se encuentra digamos, en una condición vulnerable, que seguro también, más que realizar acciones de campo, probablemente están en algún espacio administrativo dentro del grupo de los operarios, ¿no? Bien, y para ir definiendo un poco cuál es la política de LOTAS, digamos, para fortalecer a estos operarios, lo que les he comentado un inicio es que la política sectorial, la del ente rector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de LOTAS promueve todo lo que es el fortalecimiento de capacidades y obviamente el cierre de brechas como una política sectorial que va, digamos, que apunta o está dirigida a los operarios. El objetivo de LOTAS en este caso es seguir desarrollando competencias en estas 49 EPS, y para esto la idea es perfeccionar que las personas perfeccionen sus conocimientos, sus competencias, ¿no? Y de modo tal que ellos contribuyen de mejor manera también a las empresas como tal y a los procesos que realizan las empresas.
Comentarles que entre el año 2018 y 2019, el OTAS ha evaluado 1.891 operarios en sus competencias, en 32 EPMs, y que el año pasado, a partir de esta evaluación, que básicamente ha consistido en saber de manera escrita y de manera, digamos, de desempeño en la práctica también, si esta persona domina ciertos temas, y al encontrar quienes dominan ciertos temas, también se ha encontrado de todo este grupo de 1.891 personas, en qué temas tienen deficiencias también. Entonces, con esa información de las deficiencias es que también el OTAS está empezando a realizar cursos de capacitación, y es por eso que el año pasado ya empezamos con los cursos de seguridad y salud en el trabajo, primeros auxilios y nutrición, que fue un curso virtual dirigido a 621 operarios en 23 EPS. O sea, que no solo consiste en evaluar las competencias de los operarios y saber en qué temas son buenos y en qué temas tienen falencias, sino que a raíz de este conocimiento, el OTAS, la política del OTAS ya está contribuyendo a fortalecer esos aspectos débiles de este grupo de operarios que ya han sido evaluados. Bien, los resultados obtenidos. Como yo les comenté en un inicio, la política va apunta a dos acciones concretas. Por un lado, la capacitación, y por el otro lado, el tema de certificación de competencias. En este caso, el OTAS ha empezado primero por el tema de la certificación de competencias, que básicamente se consiste en una evaluación que se le realiza a los operarios, y sobre la base de la evaluación y de conocer los temas en los que son, digamos, que tienen deficiencias, nosotros procedemos a trabajar posteriormente una política o acciones, le llamamos de cierre de brechas de competencias, que básicamente son acciones de capacitación que vienen a fortalecer aquellos temas en los que son débiles este grupo de personas que ha sido evaluadas, ¿no? Como pueden ver, entre el año 2018 y 2019 se ha evaluado 1.891 operarios a nivel nacional. Se ha evaluado en esos 4 temas: en producción de agua potable, distribución de agua potable, recolección de aguas residuales y tratamiento de aguas residuales. Y ahí tienen también las cantidades, digamos, del grupo de personas que en general han sido evaluadas en cada una de estos 4 perfiles ocupacionales, ¿no? Bien, en cuanto al tema de certificación de competencias, el logro o el avance que se tiene hasta la fecha es que se ha intervenido en 32 EPMs, lo que significa que hay 17 EPMs que necesitan ser intervenidas, que es, digamos, parte del trabajo que se tiene por hacer. Y asimismo también comentarles que de este grupo de 1.891 operarios, el 83% de todo este personal ha sido evaluado como competente. O sea, el resultado que le da Censico es que estos operarios son competentes, y lo que significa que el 17% no ha sido del todo competente, pero básicamente el ser competente o no ser competente es bastante exigente, puesto que cada operario, tanto en su prueba escrita como en su prueba de desempeño, deben superar una nota de 16 puntos. O sea, si alguien saca menos de 16, vale decir que sale como no competente. O sea, lo que quiero decir es que también la valla de calificación para ser competente es bastante alta. Entonces, por lo tanto, también, de acuerdo a los resultados que se puede ver, podríamos decir que solo 17% no fue considerado, digamos, competente. Quiere decir que sacaron menos de 16 puntos de nota, pero tampoco eso no significa que estén del todo mal, ¿no? O sea, si se pueden dar cuenta, la valla es bastante alta en torno a la calificación que le da Censico para determinar si alguien es competente o no. En todo caso, 17%, digamos que es una, o sea, lo que quisiéramos decir es que ha habido muy buenos resultados, y que este personal que ha sido evaluado, el 83%, definitivamente tiene muy buen puntaje de más de 16 puntos en las evaluaciones como promedio final que han dado, ¿no? Bien, y finalmente, en el tema de certificación de competencias, lo que se tiene hasta la fecha, digamos, es, como les comentaba, son 32 EPS en las que ya se ha trabajado en 2 años. Se ha podido evaluar a 1.891 operarios. Esa es un poco la distribución por las unidades de competencia, los perfiles también, y como pueden ver, por las EPS y las cantidades que se han trabajado en cada uno de ellos. Básicamente los perfiles, digamos, de mayor evaluación han sido aquellos
que están relacionados con la producción y la distribución de agua potable, y que en adelante también hay que empezar a promover más los perfiles relacionados con la recolección y el tratamiento de aguas residuales. Bien, y como segundo tema, les comentaba, está la capacitación que se ha dirigido a los operarios, que es una de las actividades priorizadas por la política sectorial y de lotas. El año pasado, 2020, hemos realizado la primera capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo, primeros auxilios y nutrición. Se ha logrado capacitar un total de 655 operarios en 24 EPMs. Para esto, en tiempos de pandemia ha sido complejo y complicado y hemos tenido que trabajar un protocolo de bioseguridad, contratar un grupo de expertos que nos ayudó también en este procedimiento. Más o menos la capacitación ha durado como 5 meses de ejecución y se ha tenido que tomar un tiempo de 4 meses de planificación para esta actividad, y consistió básicamente en una capacitación virtual y donde en espacios abiertos, de preferencia, o en salones grandes y ventilados, y justamente con protocolos de seguridad en los cuales había que tener mucho cuidado y se guardaba, digamos, todas las normas de distanciamiento social. Se ha podido capacitar a máximo grupos de 10 o 12 personas, dependiendo de los espacios, ¿no? Y así en más o menos unos 60 grupos de capacitación, más de 60 grupos de capacitación, es que se ha llegado a toda esta cantidad de operarios capacitados el año pasado. Este es parte de los avances, pero ya como una política de ir fortaleciendo a este grupo de 1,891 operarios que han sido evaluados, en los que conocemos en qué temas tienen falencias, y por eso es que hemos empezado con estos cursos de seguridad y salud en el trabajo, en lo que la mayoría, digamos, necesita, digamos, fortalecer capacidades, ¿no? Como podemos ver, los resultados que se tienen sobre esta capacitación es que nosotros usamos un indicador que habla de reducción de la brecha promedio de conocimientos, que básicamente es algo así como que el porcentaje en el que se incrementa el conocimiento promedio adquirido por ese grupo que fue capacitado, ¿no? Y lo que se quiere decir es que, como pueden ver, sobre la base de un examen de entrada, que después se toma el mismo examen a la salida, lo que se ha medido es que ellos en promedio, todas estas 655 personas han entrado con un conocimiento de en promedio 12.44 y han salido con un conocimiento de 15.93 puntos, ¿no? Esa diferencia entre el 12.44 y el 15.93 sería la brecha que hemos, digamos, reducido o que hemos aportado, ¿no? Que hemos aportado en temas de conocimiento a este grupo poblacional. Bien, y ya para terminar, también les hemos preguntado a este grupo de operarios que fueron capacitados y se les preguntó que calificaran el curso virtual, de cómo fue hecho, y en general el evento ha sido, digamos, calificado con 4.15. A los ponentes los han calificado con 4.22, a la estructura de cómo se organizaban las actividades a 4.02 y a la entidad que organiza, en este caso OTAS, con 4.21. La calificación va de 1 muy bajo al 5 muy alto. Entonces, como podemos ver, todas las calificaciones, digamos, sobre la satisfacción del curso están por encima de 4, por lo tanto, este grupo de 655 operarios ha calificado esta actividad como buena, ¿no? En torno a lo que ha realizado el OTAS el año pasado. Bueno, solo me queda agradecerles a todos ustedes, colegas, por su tiempo. De mi parte ha sido un gusto poder estar en esta oportunidad con ustedes. Ahora yo doy pase a la ronda de preguntas.
Muy bien, colegas, para mí ha sido todo un gusto estar en esta oportunidad nuevamente con ustedes. Le agradezco a Viernes de Aguas por esta oportunidad que nos da siempre de tener un acercamiento con el público. Agradecer también a OTAS. Por favor, les pido que siempre nos sigan en las redes sociales y que estén al tanto siempre de una nueva versión. Muchas gracias por todo. Hasta otra nueva oportunidad.